Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 4 de marzo, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, memoria litúrgica, entre otros, de San Casimiro. En las imágenes estamos viendo cómo el Papa León XIV en estos momentos está dando una vuelta por toda la plaza con el Papa móvil para saludar a los alrededor de 11.000 fieles presentes que hay esta mañana en la Plaza de San Pedro para después dar inicio a lo que es la audiencia general de este miércoles. Bien, como sabemos, el Papa León XIV está abordando un ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Este ciclo lo empezó a principio de año, cuando terminó el año 2025, que había un ciclo especial con ocasión del jubileo. Ahora el Papa León XIV está haciendo una relectura de los textos fundamentales del Concilio Vaticano II el miércoles pasado, debido a que el Papa se encontraba de retiro cuaresmal junto a la Curia romana, pues no se celebró la audiencia general tradicional de los miércoles porque hubo una suspensión total de lo que fue su agenda pública la semana pasada, de lunes a viernes. El Papa estuvo haciendo ejercicios espirituales que tuvieron lugar en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, y las meditaciones fueron guiadas durante 6 días por el obispo noruego Erik Barden, un monje trapense que centró sus reflexiones en la conversión personal, en la libertad interior y en la paz cristiana, bajo el lema "Iluminados por una gloria oculta". Hoy, el Papa León XIV va a retomar su tradicional audiencia general con la catequesis de los miércoles. El tema de hoy será la Constitución dogmática Lumen Gentium. Sobre esta Constitución ya empezó a reflexionar hace 2 semanas. Hoy en concreto va a hablar sobre la Iglesia como realidad visible y como realidad también espiritual. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV, que transmitimos, como vemos en imágenes. Sobre todo para los que nos están siguiendo por radio, pues les informo que en este momento las imágenes son del Papa León XIV dando una vuelta por la Plaza de San Pedro con el Papa móvil. Está bendiciendo a muchísimos niños, a muchísimos recién nacidos, que sus colaboradores que están al lado de él, pues le acercan estos bebés para que él los pueda bendecir. Hoy aprovechamos también estos minutos para saludar a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio, por televisión. Hoy están conectadas con nosotros ESNE, Radio y Televisión, El Sembrador Nueva Evangelización. En España, Cetelmont Televisión de Alicante y Popular Televisión de Murcia. En Perú está conectada con nosotros Pax Televisión. En Venezuela, Radio María, también Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio Vicentina Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil y también Radio Católica en Cuenca, en Ecuador. Desde Argentina están conectada hoy con nosotros Radio Magna en Chubut, y en Estados Unidos Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión y EW Radio y Televisión. Como he comentado hace poco, hoy el Papa León XIV continuará reflexionando sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium. Sobre esta Constitución ya
empezó a hablar hace 2 semanas. La Lumen Gentium, en latín, que significa luz de las naciones, es una de las 4 constituciones dogmáticas principales del Concilio Vaticano II. Fue promulgada por el Papa Pablo VI en el año 1964 y la característica de esta constitución es que define a la Iglesia como sacramento universal de salvación, un misterio de comunión, y destaca el papel de los laicos y la vocación universal de la santidad. Como hemos dicho antes, hay más de 11.000 peregrinos, de 11.000 fieles presentes actualmente en la Plaza de San Pedro, según las últimas estimaciones de la Gendarmería Vaticana. Ha venido gente de todos los países del mundo. De España han venido pues muchos grupos. Destaca un grupo muy grande del Colegio Jesús Maestro de Madrid y también otro de casi 80 personas del Colegio Carmelitas de Elche. Han venido también grupos de otras ciudades españolas, como el grupo de peregrinos de la diócesis de Jaén, también la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Fuenlabrada, las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Han venido también desde España, de la parroquia Santa María Magdalena de Villarta de los Montes, un grupo vocacional de San José Obrero de Madrid, los Heraldos del Evangelio, también de Madrid, la Fundación Interfamilias de Plasencia, el Colegio Jesús Maestro de Madrid, el Colegio Cristo Rey de Sevilla, como hemos dicho antes, el Colegio Carmelitas de Elche, también el Colegio Pureza de María de Sant Cugat del Vallès, el Instituto Carolina Coronado de Almendralejo, el Grupo San Vicente Ferrer y Ayuntamiento de Oliva, y el Colegio San Ignacio de Ponferrada. Otros grupos también que nos interesan de nuestro idioma son 2 procedentes de México. Por un lado ha venido la parroquia Asunción de María de Ciudad Juárez y por otro un grupo de peregrinos de San Pedro Garza, Monterrey y Zacatecas. Unos 80 miembros han venido de este grupo de peregrinos. También han venido de Perú un grupo de peregrinos de la diócesis de Lima, 50 peregrinos, y de Argentina ha venido un grupo de escuelas pías de Córdoba. El Papa León XIV continúa con el papamóvil dando esta vuelta, saludando a todos los fieles por los pasillos que están organizados a través de la Plaza de San Pedro para que el papamóvil se pueda desplazar libremente y poder saludar a la mayor cantidad posible de peregrinos, desde los que están pues más cerca del atrio hasta los que están casi al final de la Plaza de San Pedro, ya al lado de la columnata que abraza esta plaza. Como bien sabemos, el Papa León XIV los lunes por la tarde se suele ir a su residencia de Castel Gandolfo y vuelve los martes por la tarde. El Papa ayer hizo una breve declaración a los periodistas a la salida de Castel Gandolfo, a las afueras de la residencia de Villa Barberini, y volvió a reiterar su llamamiento a trabajar por la paz y promover el diálogo. Mientras en Medio Oriente se multiplican los ataques y aumenta la tensión y el miedo en el mundo, el pontífice exhorta a perseguir el objetivo de la paz. Al mismo tiempo, invita a buscar realmente promover el diálogo y a encontrar soluciones sin recurrir a las armas, pues para resolver los problemas. Estas palabras retoman las que pronunció el pasado domingo durante el Ángelus en referencia al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y a los bombardeos de este último en varias regiones de Oriente Medio. Entonces, en el Ángelus, León XIV aseguró: sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable.
Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, siguió diciendo el pontífice en el Ángelus del pasado domingo, segundo domingo de Cuaresma, hago un llamamiento, dijo, encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable, que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia y continuemos rezando por la paz. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, para acompañarlos en la audiencia general de esta mañana del Papa León XIV, que estamos transmitiendo, como vemos en imágenes, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 4 de enero, miércoles de la segunda semana de Cuaresma. El Papa León XIV ya está subiendo con el Papa móvil, está casi llegando al atrio para que en breves minutos de inicio la audiencia general de hoy. En estos últimos días, desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues el Papa León XIV está haciendo diferentes llamamientos por la paz, como hemos dicho antes, pues en el Ángelus. También en su tercera visita a una parroquia de su diócesis de Roma que hizo el pasado domingo, el Papa acudió a la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en el barrio del Quarticciolo, en Roma. Puso en el centro de su mensaje el drama de la guerra en Oriente Medio y exhortó a la comunidad a abrazar la lógica del amor incondicional y a rechazar toda forma de violencia. La guerra otra vez, dijo. También nosotros debemos ser anunciadores del mensaje de paz, la paz de Jesús, la paz que Dios quiere para todos. Por eso hay que rechazar siempre la tentación de hacer daño al otro. La violencia nunca es la opción correcta, dijo, y debemos elegir siempre el bien. En esta parroquia también varios niños le preguntaron por qué hay niños en otras partes del mundo que mueren por los bombardeos, y el Papa precisamente pues recordó a estos niños de Gaza, los miles de niños en Gaza que han muerto por este conflicto. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con... El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa León XIV. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y conexión. Gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora la lectura en lengua francesa. Frères, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, recordamos que estamos retransmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en la Plaza de San Pedro, dentro de la ciudad del Vaticano. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, speaking the truth in También love,
aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, de nuestra página web, de nuestro canal de YouTube, desde el que estamos transmitiendo en este momento en directo, y también estamos transmitiendo en directo desde Facebook Live. Y precisamente en Facebook Live está conectado hoy con nosotros el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, así que desde aquí un saludo también para ellos. Ha sido proclamado el mismo pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo el lector, proclamando, la lectora en este caso, proclamando el pasaje bíblico en alemán. Durante la audiencia general la palabra es proclamada, como estamos viendo, en diferentes idiomas, precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo en estos momentos la audiencia general del Santo Padre León XIV desde la Plaza de San Pedro, dentro de la Ciudad del Vaticano. Escuchamos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros. Así, el cuerpo crece y se edifica en el amor. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que la ha pronunciado el lector de hoy de lengua española, es nuestro compañero del Observatorio Romano, Arturo López. Ahora es el turno de la proclamación en lengua china. Recordamos que el idioma chino fue el último que se añadió de las traducciones de las audiencias generales del Papa hace un poco más de un año. Fue en diciembre, a principios de diciembre del año 2024. Hasta entonces no se hacía la traducción en el idioma chino. Ahora es el turno, es la proclamación de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en lengua portuguesa. Recordamos que la catequesis del Papa León XIV de hoy es sobre el Concilio Vaticano II, en concreto la lectura de la Constitución dogmática Lumen Gentium. Coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para sua edificação no amor. Palabra do Señor. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الأخوة، Vemos en imágenes una plaza de San Pedro, la acabamos de ver, repleta de fieles y peregrinos de todas las partes del mundo. Muchos grupos vienen de otras ciudades italianas, otros vienen desde lejos, de otros países, y como siempre hay muchos recién casados que participan en la audiencia general del Papa para recibir la bendición de su santidad, la bendición de su matrimonio. Y ahora finalmente escuchamos la lectura en lengua polaca. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Od Niego poczynając, całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do Jego miary, przyczynia się sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Oto Słowo Boże.
Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Hoy seguimos profundizando en la Constitución conciliar Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia. En el primer capítulo, donde se procura principalmente responder a la pregunta sobre qué es la Iglesia, esta es descrita como una realidad compleja. Ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste tal complejidad? Alguien podría responder que la Iglesia es compleja en cuanto que es complicada y por tanto difícil de explicar. Algún otro podría pensar que su complejidad deriva del hecho de que es una institución que cuenta con 2000 años de historia y con características diversas respecto a cualquier otra agrupación social o religiosa. Sin embargo, en latín, la palabra compleja indica más bien la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversas dentro de una misma realidad. Por eso la Lumen Gentium puede afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión. La prima dimensione è subito percepibile, in quanto la Chiesa è una comunità. La primera dimensión se percibe inmediatamente, ya que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos, que anuncian el Evangelio y se hacen signo de la presencia de Cristo que nos acompaña en el camino de la vida. Pero este aspecto, que se manifiesta a sí mismo en la organización institucional, no basta para describir la verdadera naturaleza de la Iglesia, porque ésta posee también una dimensión divina. Esta última no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros, sino en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad, realizado en Cristo. Por eso la Iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena y cuerpo místico de Cristo, asamblea visible y misterio espiritual, realidad presente en la historia y pueblo que peregrina hacia el cielo. La dimensión humana y la divina se integran armoniosamente sin que la una se superponga a la otra. Así la Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios. Para iluminar dicha condición eclesial, la Lumen Gentium remite a la vida de Cristo. Efectivamente, quien se encontraba con Jesús por los caminos de Palestina, experimentaba su humanidad, percibía sus ojos, sus manos, el sonido de su voz. Quien decía seguirlo se sentía impulsado precisamente por la experiencia de su mirada acogedora, por el toque de sus manos que bendecían, por sus palabras de liberación y sanación. Pero al mismo tiempo, siguiendo a aquel hombre, los discípulos se abrían al encuentro con Dios.
De hecho, la carne de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible. Alla luce della realtà di Gesù, possiamo adesso tornare alla Chiesa. A la luz de la realidad de Jesús podemos ahora retornar a la Iglesia. Cuando la miramos de cerca descubrimos en ella una dimensión humana hecha de personas concretas que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan como todos. Proprio attraverso i suoi membri e i suoi limitati aspetti terreni si manifestano la presencia di Cristo. Como todo, precisamente a través de sus miembros y sus limitados aspectos terrenos se manifiesta la presencia de Cristo y su acción salvadora. Como decía Benedicto XVI, no existe oposición entre el Evangelio y la institución. Es más, las estructuras de la Iglesia sirven precisamente para la realización y concreción del Evangelio en nuestro tiempo. Non esiste una Chiesa ideale e pura separata dalla terra. No existe una iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino solamente la única iglesia de Cristo encarnada en la historia. En esto consiste la santidad de la iglesia, en el hecho de que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Contemplando este perenne milagro que sucede en ella, comprendemos el método de Dios. Él se hace visible en la debilidad de las criaturas y sigue manifestándose y actuando. Por eso el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium exhorta a todos a que aprendan a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Esto nos permite seguir edificando la Iglesia aún hoy en día, no solamente organizando sus formas visibles, sino construyendo también ese edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo a través de la comunión y la caridad entre nosotros. La carità infatti genera costantemente la presenza del risorto. La caridad, en efecto, genera constantemente la presencia del resucitado que quiere al cielo, decía San Agustín. Que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo. Y sin ella de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle, atrae todo hacia sí. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los lectores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre Estamos escuchando ahora a la lectora francesa, que además es de la redacción francesa, precisamente de aquí, de Radio Vaticana, Vatican News, una compañera nuestra, y pues dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Hoy el Papa León XIV ha dicho en su catequesis que la Iglesia es una realidad compleja, tal como la define la Constitución Conciliar Lumen Gentium. No se trata de que sea complicada o confusa, ha dicho, sino de que en ella se unen de manera armónica dimensiones distintas, lo humano y lo divino. Y esa es su riqueza y también su misterio, ha dicho. C'est à travers ses membres
et ses aspects terrestres limités que se manifeste la présence du Christ et son action salvatrice. La sainteté de l'Église réside dans le fait que le Christ l'habite et continue à se donner à travers la petitesse et la fragilité de ses membres. On comprend ainsi la méthode de Dieu qui se rend visible à travers la faiblesse des créatures et continue de se manifester et agir. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua francese. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos procedentes de las parroquias y los institutos escolares de Francia. Hermanos y hermanas, fieles a nuestro compromiso bautismal, esforcémonos por construir cada día la Iglesia organizando no solo sus formas visibles, sino fortaleciendo la unidad entre nosotros a través de la comunión, la caridad y el perdón mutuo. Que Dios los bendiga. Ahora la lectora pues está traduciendo el saludo del Papa a los fieles franceses. En particulier les pèlerins venus des paroisses et des établissements scolaires de France, ainsi que le 13e bataillon des chasseurs alpins de Chambéry. Frères et sœurs, fidèles à notre engagement baptismal, efforçons-nous de construire l'Église chaque jour en organisant non seulement ses formes visibles, mais aussi en renforçant l'unité entre nous para la comunión. Y ahora escuchamos, apenas termine la lectora francesa, al Papa León XIV, que va a hacer el resumen de la catequesis en su lengua madre, en lengua inglesa. Most Holy Father, Ahora el lector, que precisamente también es de la redacción inglesa de aquí de Radio Vaticana, Vatican News, está diciendo lo que están diciendo pues todos los monitores en sus respectivos idiomas, que es que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en inglés y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Una vez que el monitor haya explicado esto a los fieles presentes de lengua inglesa, escucharemos el resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa hace poco en italiano. Ahora hará un resumen él mismo en inglés, que es su lengua madre. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continuamos sobre el Concilio Vaticano II. Hoy consideramos el misterio de las dimensiones humana y divina de la Iglesia, tal y como se presenta en la Constitución dogmática Lumen Gentium. Así como la humanidad de Jesús era inmediatamente evidente para quienes caminaban a su lado, también la dimensión humana de la Iglesia es fácil de percibir. Es una comunidad de hombres y mujeres que con sus dones y sus defectos buscan proclamar el Evangelio dentro de una estructura visible. Sin embargo, quienes seguían más de cerca a Jesús reconocían que su humanidad, su mirada amorosa, sus gestos misericordiosos y su palabra poderosa manifestaba su divinidad, lo que los conducía a la salvación. De manera similar, a través de la dimensión visible y humana de la Iglesia, el Espíritu de Cristo y su acción salvadora están presentes y activos en el mundo. Esforcémonos por ser auténticos testigos del amor de Cristo, para que todos puedan reconocer en nosotros y entre nosotros la caridad que caracteriza a los verdaderos cristianos y edifica la Iglesia.
particularly the groups from England. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Inglaterra, India, Filipinas, Singapur, Vietnam y Estados Unidos de América. Con mis mejores deseos y oraciones para que esta Cuaresma sea un tiempo de gracia y renovación espiritual para todos vosotros y vuestras familias, invoco sobre todos vosotros la alegría y la paz en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos en imágenes a varios fieles de lengua inglesa que están saludando al Papa desde la plaza. Ahora estamos escuchando a la lectora de lengua alemana que va a hacer el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein. Esta mañana, León XIV ha comentado también que la dimensión humana de la Iglesia es evidente. Está formada por hombres y mujeres, ha dicho, concretos, que tienen sus virtudes y tienen sus defectos, con entusiasmo y también con cansancio. Es una comunidad visible, con historia, con organización y con límites. Además, ha dicho que no existe una iglesia ideal separada del mundo, sino la iglesia real que camina en medio de la historia. Apenas la lectora de lengua alemana haga el resumen en su idioma, escucharemos los saludos del Papa a los fieles alemanes. Insofern ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Der Leib Christi, sein Angesicht, seine Gesten und seine Worte offenbaren sichtbar den unsichtbaren Gott. Die sichtbare Kirche besteht aus konkreten Menschen, die mal die Schönheit des Evangeliums bezeugen und andere Male schwach sind und fehlen. Und doch ist Christus in ihr gegenwärtig und wirkt durch sie sein Heil. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua tedesca. Continuiamo il nostro cammino. Me complace dar la bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. Continuemos nuestro camino cuaresmal con espíritu de penitencia y conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero. Ahora la lectora está transmitiendo un saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Y cuando termine, siguiendo con la catequesis, el siguiente será en nuestro idioma, en español. Ahora escuchamos a Arturo López, como hemos dicho, nuestro compañero del Observatorio Romano, que hoy es el lector de esta audiencia general del Papa León XIV. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. En el primer capítulo se describe a la Iglesia como una realidad compleja, en cuanto conviven en ella tanto la dimensión humana como la dimensión divina, integrándose armoniosamente, sin separación y sin confusión. En su dimensión humana, la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que con virtudes y defectos comparten la fe y anuncian el Evangelio.
siendo signo de la presencia de Cristo en el mundo. La dimensión divina se refiere a la concepción de la Iglesia en el proyecto de amor de Dios para la humanidad que se realiza en Cristo. Recordemos que no existe una Iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino encarnada en la historia. Su santidad consiste en el hecho de que Cristo vive en ella y sigue entregándose por medio de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Cuaresma, pidamos al Señor que nos ayude a seguir edificando la Iglesia en la vivencia ordinaria de nuestra fe, expresada de manera particular a través de la oración, el ayuno y la caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y todos los demás que están repartidos por todas las partes del mundo. Ahora es el turno del lector en lengua china, como estamos escuchando de fondo, que hará el resumen en su idioma. Hoy el Papa también ha recordado que además de humana, la Iglesia es profundamente divina porque nace del plan de amor de Dios realizado en Cristo. No es solo una institución religiosa, dicho, sino el cuerpo místico de Cristo, una asamblea visible que es al mismo tiempo un misterio espiritual, una realidad presente en el tiempo que peregrina hacia la eternidad. 今天我们思索在凡二教义宪章教会中所阐述的关于教会的人性与天主性的奥秘。正如耶稣的人性对于那些与他同行的人是显而易见的，同理，教会的人性层面也是容易领悟的。教会是由男女组成的团体，人人有各自的恩宠和有限的能力，在一个可见的体系内努力宣讲福音。与此同时，在更近处跟随耶稣的人们意识到，他的人性，即是他和蔼的目光、仁慈的举动与大能的言语，在彰显他的天主性，因而引领人们迈向救恩。以同样的方式，通过教会的人性和可见的层面，基督的圣神及其救恩的行动临在于世间，并在其中运作。让我们努力成为基督之爱的真实见证人，好使众人能在我们身上以及在我们彼此之间，辨认出那能真正体现出基督徒的精神，且能建立教会的爱德。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, abrid vuestros corazones al Señor bueno y misericordioso, para que su gracia os renueve y podáis ser sus alegres testigos. Os bendigo de corazón. Bien, seguimos con la catequesis. Ahora el lector está haciendo la traducción del saludo que acaba de hacer el Papa León XIV pues a los fieles de lengua china, y después es el turno del resumen de la catequesis en portugués. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade.
e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A Constituição dogmática Lumen Gentium, no seu primeiro capítulo, descreve a Igreja como uma realidade complexa. Não porque a Igreja seja complicada ou difícil de explicar, mas porque na sua unidade coexistem aspectos ou dimensões diversas. Na Igreja convivem de forma harmônica a dimensão humana e a divina, sem separação nem confusão. Para ajudar a compreender esta condição eclesial, o documento faz referência à vida de Jesus, em quem se unem a humanidade e a divindade. Cristo torna visível a dimensão divina do seu corpo místico, continuando a agir através da pequenez e da fragilidade dos seus membros, que evidenciam a dimensão humana da Igreja. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto ai fedeli de lingua portuguese. Un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, en especial al grupo juvenil de Meisomil en Portugal. Compuesta por hombres y mujeres, la Iglesia es divina. A pesar de nuestra pequeñez y nuestras limitaciones, siempre podemos ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación de su Iglesia. Que Dios os bendiga. Y ahora la lectora, la religiosa portuguesa que está traduciendo las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa, lo está haciendo pues para todos aquellos que están en África, en Brasil, en Portugal y todos los que se encuentran en la Plaza de San Pedro y conectados a través de las plataformas digitales. Dentro de poco será el turno de la lectora, en este caso de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de la catequesis. Ahí la escuchamos. El Papa León XIV en su catequesis de esta mañana ha explicado que para comprender la doble dimensión hay que mirar a Jesús. Quienes lo encontraban veían su humanidad, escuchaban su voz, sentían su cercanía, pero a través de esa humanidad descubrían a Dios. Del mismo modo, ha dicho el Santo Padre, en la Iglesia, a través de la fragilidad de sus miembros, se manifiesta la presencia y la acción salvadora de Cristo. والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة. وصف الدستور الكنيسة قال إن لها بعدين متناغمين الإنساني والإلهي، فالكنيسة من جهة جماعة من بشر يعيشون إيمانهم ويبشرون بالإنجيل ويظهرون الكنيسة بهيكلياتها المنظورة وتنظيمها كمؤسسة، ومن جهة أخرى هي سر إلهي ولد من مشروع محبة الله للبشرية الذي تحقق في المسيح. هذان البعدان لا يتعارضان ولا ينفصلان، بل يتكاملان بتناغم في شخص يسوع نفسه، حيث
تكشف إنسانيته المنظورة حضور الله غير المنظور. وبالرغم من ضعف أعضاء الكنيسة يظل المسيح ساكناً فيها ويعمل فيها، فتستمد قداستها منه. ومن هنا تأتي الدعوة إلى بنائها بالمحبة والوحدة والشركة، لأن المحبة هي التي تظهر حضور الرب وتمنح الكنيسة معناها الحقيقي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La Iglesia está llamada a ser misionera entre todos los pueblos para llevar la buena nueva de que Jesucristo es nuestra paz. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Y ahora la lectora en lengua árabe está traduciendo a los fieles el saludo del Papa. الكنيسة مدعوة إلى أن تكون مرسلة بين جميع الأمم لكي تعلن البشرى السارة بأن يسوع المسيح هو سلامنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Bien, vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también ahora el monitor de lengua polaca, como vemos en las imágenes, hará la síntesis de la catequesis que ha pronunciado el Papa León XIV hace unos minutos, centrada en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Seguimos comentando la catequesis que ha pronunciado el Papa. León XIV finalmente ha subrayado hoy que la santidad de la Iglesia no está en la perfección de sus miembros, sino en que Cristo la habita y sigue entregándose en ella. También ha recordado el Santo Padre con palabras de San Agustín, con palabras de Agustín de Hipona, que lo esencial es la caridad. Sin amor, todo lo demás pierde valor, ha dicho. Es la caridad la que construye comunión y hace visible hoy también la presencia del resucitado. Ten pierwszy dotyczy wspólnoty chrześcijan głoszących Ewangelię i będących znakiem obecności Chrystusa. Natomiast wymiar boski nie polega na idealnej doskonałości jego członków, ale na fakcie, że wspólnota ta zrodzona jest z planu miłości Bożej. Jesteśmy wezwani do budowania Kościoła, czyli ciała Chrystusa, które jest rzeczywistością zarówno ludzką, jak i boską, przyjmującą grzesznego człowieka i prowadzącą go do Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polaki. Saludo cordialmente a los polacos. Hoy en la liturgia recordamos el Santo Príncipe Casimiro, famoso patrón de Polonia y Lituania, así también como de numerosas diócesis y parroquias. Él rezaba cada día con las palabras Omni die dic Mariae, enseñando el amor filial hacia Madre y Reina, que su intercesión nos ayuda a descubrir que en la Santa Virgen admiramos la verdadera dignidad de cada mujer y de su vocación. Os bendigo a todos. Oto słowa Ojca Świętego. El Papa León XIV ha recordado que Casimiro, que hoy es su memoria litúrgica, rezaba cada día con las palabras Omni die dic Mariae, que significa reza el Ave María todos los días. Nos ha recordado pues a este santo que celebramos hoy, 4 de marzo. Ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles polacos, que acabamos de escuchar. Y por último, ahora sí escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarles sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal misterio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular saludo a dos institutos religiosos que celebran importantes aniversarios de fundación. Las Hermanas Franciscanas del Evangelio y las Hermanas Franciscanas Misioneras Voluntarias de los Pobres. Y les deseo todo lo mejor para sus respectivas comunidades. Saludo también a los miembros de la comunidad Magnificat, de la Asociación Nacional de las Asociaciones de Enfermeros, a los fieles de las diversas parroquias, especialmente a los de Isola Capo Rizzuto, Siliqua y Valhermosa, invocando para todos paz y prosperidad cristiana. Por último, mi pensamiento va a los enfermos y a los recién casados y a los jóvenes. La Quaresima ci esorta a riconoscere Cristo come suprema speranza dell'uomo. La Cuaresma nos exhorta a reconocer a Cristo como la esperanza suprema del hombre. Os invito, queridos jóvenes, a ser valientes testigos del Evangelio para influir positivamente en los diversos ámbitos de vida. A vosotros, queridos hermanos, os recomiendo la virtud de la paciencia para que vuestro sufrimiento, unido al de Cristo, sea ofrecido agradablemente al Padre. Y os animo, queridos recién casados, a descubrir el valor de la oración en la iglesia doméstica que habéis formado. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Vincit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre.
Ahí vemos en imágenes a todos los fieles peregrinos presentes en la plaza de San Pedro, más de 11.000 según las estimaciones de la Gendarmería Vaticana. El Papa León XIV ahora va a empezar a saludar pues a todas las personalidades que estaban en la audiencia de esta mañana, también a obispos y cardenales que han estado presentes en la audiencia de hoy. Hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa León XIV ha reflexionado sobre la Lumen Gentium, que en latín significa luz de las naciones. Les recordamos que es una de las 4 constituciones dogmáticas principales del Concilio Vaticano II, que fue promulgada por el Papa Pablo VI en 1964. Define a la Iglesia como sacramento universal de salvación, un misterio de comunión, y destaca el papel de los laicos y la vocación universal de la santidad. Es la segunda constitución sobre la que el Papa León XIV está reflexionando. Como bien sabemos, su nuevo ciclo de catequesis es sobre el Concilio Vaticano II y la relectura de sus textos principales. Pues bien, hoy el Papa ha hablado de esta Constitución y nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Vatican News y Radio Vaticana, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros a todos los que nos habéis escuchado desde las plataformas digitales y a todas las radios y televisiones también que nos están retransmitiendo. Gracias y que tengan todos ustedes un feliz día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.